A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si el alma de un pueblo, su historia completa, estuviera a punto de desaparecer? Hoy vamos a meternos de lleno en una crónica que está justo en ese límite. La historia de un registro sagrado y de un pueblo cuya supervivencia, bueno, dependía totalmente de él. Es como una carrera de relevos contra el olvido, una que está llena de lecciones sobre el deber, la fe y el destino. La historia de un pueblo, sus leyes, su fe, todo, absolutamente todo, depende de una cadena de narradores que no se rompa. Pero, ¿qué pasa cuando esa cadena empieza a fallar? Justo esa es la crisis que se está cocinando al inicio del libro de Omni. Para entender esto mejor, imaginemos la historia de este registro como una carrera de relevos. Los primeros corredores, gente como Nefi y Jacob, corrieron con una fuerza y una convicción impresionantes. Pero a medida que el testigo, o la estafeta, pasaba de mano en mano, el ritmo empezó a decaer. Y mucho. Y aquí vemos el contraste clarísimo. Por un lado tenemos a los fundadores, cuya pluma parecía encendida por la revelación misma. Y por el otro, bueno, sus descendientes. Para ellos, escribir se había vuelto más una obligación, casi una carga. Esta apatía creciente estaba poniendo en jaque todo el legado. Y aquí, la honestidad brutal de Omni. No anda buscando excusas, no. Admite así de frente su falta de diligencia. Esta es la primera señal, la más clara, de que ese fuego espiritual que había impulsado el registro, pues se estaba apagando. Ok, si la confesión de Omni fue una señal de alerta, lo que hizo su sucesor, Kemis, fue una sirena ensordecedora. Es que es increíble. Escribió una sola frase, simplemente para decir que recibió las planchas y se las pasó a otro. El registro de todo un pueblo casi se detiene por completo. La estafeta estaba a punto de caer al suelo. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, aparece Avinabom. Y aunque admite no tener revelaciones propias para contar, su breve registro es crucial. Nos deja ver que la sociedad no estaba muerta, para nada. Había lucha, había defensa, y lo más importante, la voz de los profetas todavía se escuchaba. La llama, aunque débil, no se había extinguido. Y justo en este punto, la historia da un giro de 180 grados. Un cambio impulsado ya no por la pluma de un escriba, sino por una advertencia que venía directamente del cielo. Esto no era una sugerencia, era un ultimátum. Un líder llamado Mosía recibe este aviso. Reúne a los fieles y abandona tu hogar, o todos enfrentarán la aniquilación. Así de claro. Las apuestas no podían ser más altas. Fíjense que este éxodo no fue un acto de pánico, sino una operación muy organizada y divinamente guiada. Primero, la advertencia. Segundo, la convocatoria de aquellos con fe para escucharla. Y tercero, ese paso valiente hacia lo desconocido, con toda la confianza puesta en esa guía superior. La trayectoria de su viaje fue realmente extraordinaria. Empezó con el shock de la advertencia, siguió con la incertidumbre total del desierto y terminó en un descubrimiento que iba a cambiar su historia para siempre. Después de muchísimos días de viaje, el grupo de Mosía se encuentra con algo totalmente inesperado. No era un lugar vacío, no. Era un pueblo entero, una civilización completa de la que no tenían ni la menor idea. ¿Y quiénes eran estas personas? Pues resulta que eran descendientes de Mulek, quienes también habían huido de Jerusalén, casi al mismo tiempo que los antepasados de los nefitas. O sea, dos grupos del mismo origen, separados por siglos, y ahora, la providencia los reúne en una tierra desconocida. Este encuentro revela algo que es fundamental. Los nefitas, a pesar de su flojera para escribir, habían preservado su historia y su idioma gracias a esos registros. En cambio, el pueblo de Zarahemla, sin registros, había perdido las dos cosas. Y perder un idioma es mucho más que no entenderse. Es perder la capacidad de comunicar ideas complejas, de compartir una cultura. Es básicamente perder la identidad. Una demostración contundente del poder que tiene preservar el pasado. Aquí es donde el liderazgo espiritual de Mosía de verdad brilla. Usando un don divino, él traduce los registros que el pueblo de Zarahemla sí tenía pero que ya no podía leer, y así les devuelve su propia historia. ¡Qué ironía! El mismo registro que los nefitas casi dejan morir se convierte ahora en la clave para unir a dos naciones. Ahora, pasemos a ver cómo este increíble descubrimiento termina en la formación de una nueva sociedad, y cómo esa carrera de relevos del registro por fin llega a una conclusión exitosa.
La unificación es total. Los dos pueblos se convierten en uno solo y eligen a un nuevo líder, el rey Benjamín, una figura que por cierto se volverá importantísima en los siguientes capítulos de su historia. Se ha sentado una nueva base para el futuro. Y aquí entra en escena el corredor final de esta etapa, Amalequí. Él sí que se toma la responsabilidad en serio. Registra eventos importantes y, como no tiene descendencia, toma una decisión crucial. Entrega las planchas no a un familiar, sino al custodio más seguro que conoce, el rey. Y con esto el círculo se cierra. Comparemos esta declaración de fe, vibrante, apasionada, con la apatía de Omni al principio. El propósito está restaurado. El testigo, la estafeta, no solo se entregó, sino que llega con un testimonio poderoso que va a resonar para las futuras generaciones. Y así, un registro que casi se pierde en el silencio se convierte en la piedra angular de un nuevo reino. Esto nos deja con una pregunta final. La historia de Omni nos muestra que olvidar el pasado puede llevar a perder la identidad, el idioma y la dirección. ¿Qué tan vital es entonces para nosotros hoy mantener viva la memoria de dónde venimos? La respuesta, quizá, es la que define hacia dónde vamos.